Usama bin Muhammad bin Awad bin Din, fue un terrorista nacido en Arabia Saudita y fundador de la organización panislámica Organización Militante Al-Qaeda. El grupo está designado como grupo terrorista por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Unión Europea y varios países. Bin Laden, Al-Qaeda fue responsable de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos y muchos otros ataques con víctimas masivas en todo el mundo. El 2 de mayo de 2011, fue asesinado por las Fuerzas de Operaciones Especiales en su recinto en Abbottabad, Pakistán. Bin Laden es más conocido por su papel en ser el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, al World Trade Center y al Pentágono, que resultaron en la muerte de más de 3.000 personas. Hecho que sirvió a los Estados Unidos, por orden del presidente George W. Bush, a iniciar la denominada guerra contra el terrorismo. Posteriormente se convirtió en el tema de una persecución internacional durante toda una década, desde 2001 hasta 2011. Fue también el responsable de otros ataques terroristas contra los Estados Unidos y otras potencias occidentales, incluidos los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998. Hasta el momento de su muerte, el FBI tenía a Bin Laden encausado por los atentados a las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania, y por su conexión con otros ataques terroristas en todo el mundo. Durante mucho tiempo parte de la opinión pública internacional afirmó la posibilidad de que Osama Bin Laden pudiese llevar varios años fallecido, algo que fue claramente desmentido por el grupo terrorista Al-Qaeda a través de Ayman al-Zawahiri, segundo jefe al mando de la organización, en una entrevista emitida por la cadena árabe de televisión Al Jazeera. También fue desmentida su muerte por parte de la CIA, más específicamente por su director Michael Vincent Hayden, quien dijo que Bin Laden seguía vivo pero aislado. También se ha señalado que su figura se ha mitificado en Europa y Estados Unidos como cabeza absoluta de Al-Qaeda, simplificando la estructura descentralizada de la organización. Había una recompensa por Osama Bin Laden de $50 americanos 00000. Adicionalmente se entregarían otros $2 americanos 00000 a través de un programa establecido por la Asociación de Pilotos de Aerolíneas y la Asociación del Transporte Aéreo. Sobre las 11:30 del domingo 1 de mayo de 2011, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama anunció de manera oficial la muerte de Bin Laden, tras un operativo militar realizado por comandos estadounidenses en una residencia en las afueras de Abbottabad, Pakistán. Biografía. Inicios. Nacido en Riad, fue el 17º hijo de Mohammed bin Awad bin Laden, uno de los empresarios de la construcción más ricos de ese país, y su 10ª mujer, Hamida al-Attas. Bin Laden fue criado como musulmán wahabi. De 1968 a 1976 asistió a una escuela secular de élite llamada Al-Tajer. Estudió en la Universidad Rey Abdulaziz, aunque no se conoce con certeza si se graduó con una licenciatura en Administración de Empresas o Ingeniería. Cuando su padre murió en un accidente de avioneta en 1967, su enorme imperio industrial, el grupo Saudi Bin Laden, pasó a manos de sus hijos. Creencias e ideología. Bin Laden creía que la restauración de la ley sharia haría del mundo islámico un lugar mejor y se oponía al resto de las ideologías, panarabismo, socialismo, comunismo, democracia. Llegó a afirmar que Afganistán, bajo el gobierno del líder talibán Mullah Omar, era el único país islámico en el mundo musulmán. Siempre apoyó el uso de la violencia en forma de yihad para así combatir las injusticias perpetradas por Estados Unidos y en ocasiones por países occidentales contra el mundo árabe, acabar con el Estado de Israel y empujar a Estados Unidos a abandonar Oriente Medio. Además, descalificó al pueblo estadounidense en una carta escrita en 2002, condenándolo por sus actos inmorales de fornicación, homosexualidad, drogadicción, ludopatía y usura. Probablemente, la idea que hizo más impopular a Bin Laden fue aquella que justificaba la muerte de civiles como daños inevitables de la Santa Yihad. Bin Laden era antijudío y anti-israelí,
como demostraban sus advertencias en contra de supuestas conspiraciones judías: los judíos son grandes usureros, así como traidores natos. No dejarán nada para ti, ni en este mundo ni en el siguiente. Tachaba a los musulmanes chiitas, junto con los herejes, e Israel, como las 4 grandes amenazas para el mundo islámico en su ideología de clases de la organización terrorista Al-Qaeda. De acuerdo con las creencias sunitas o wahhabis, Bin Laden se oponía a la existencia de la música en el ámbito religioso, y su aceptación de la tecnología no era plena. Estaba interesado en la mecánica del movimiento planetario terrestre, así como en la ingeniería genética de las plantas. Sus métodos lo habrían llevado a ser calificado de terrorista por académicos, periodistas del New York Times, la British Broadcasting Corporation, la cadena informativa Al Jazeera e incluso por varios analistas, como por ejemplo Peter Bergen, Mark Sageman o Bruce Hoffman. Participación en la guerra de Afganistán. Poco después de que la Unión Soviética interviniera en Afganistán, Bin Laden, así como miles de otros islamistas alrededor del mundo, se unió a la Guerra Santa. En 1980 comenzó a reclutar guerrilleros y estableció sus primeros campamentos. Entrenado por la CIA, aprendió cómo mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales, a preparar explosivos, a utilizar códigos cifrados para comunicarse, y a ocultarse. Por esa época, los Estados Unidos colaboraban incondicionalmente con los grupos afganos, debido a su participación en la guerra contra la URSS. Después de la retirada soviética en 1989, Bin Laden regresó a su país como un héroe, pero su objeción a la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudí durante la Guerra del Golfo lo llevó a una creciente desavenencia con los líderes de su país. A pesar de este progresivo alejamiento en la década de 1990 de las posturas del gobierno saudí y sus aliados occidentales, aún en 1993 la prensa británica describía a Bin Laden como un guerrero antisoviético que pone a su ejército en el camino hacia la paz. Formación de Al-Qaeda. Entre agosto de 1988 y finales de 1989 creó una red terrorista conocida como Al-Qaeda, la cual consistía, en gran medida, en militantes musulmanes que Bin Laden había conocido en Afganistán, tales como su lugarteniente Ayman al-Zawahiri, junto con el propio Bin Laden. El grupo presuntamente financió y organizó varios ataques por todo el mundo, incluidos la detonación de coches bomba contra blancos estadounidenses en Arabia Saudí en 1996, el asesinato de turistas en Egipto en 1997 y los ataques con bombas simultáneos a las embajadas estadounidenses en Nairobi y en Dar es Salaam en 1998, los cuales terminaron con la vida de 224 personas y miles de heridos. En 1994, después de que el gobierno saudí confiscó su pasaporte tras acusarlo de subversión, Bin Laden huyó a Sudán, donde se lo acusa de haber organizado campos de entrenamiento terroristas y de donde fue expulsado finalmente en 1996. Luego regresó a Afganistán, donde recibió protección de los talibán, la milicia gobernante. Entre 1996 y 1998, Bin Laden emitió una serie de fatwas declarando una guerra santa contra los Estados Unidos, al cual acusó, entre otras cosas, de saquear los recursos naturales del mundo musulmán y de ayudar e incitar a los enemigos del Islam. Al parecer la meta de Bin Laden era involucrar a los Estados Unidos en una guerra a gran escala en el mundo musulmán, que terminaría con los gobiernos musulmanes moderados y restablecería el califato. Con este fin, Al-Qaeda entrenó y equipó a terroristas con la ayuda de la considerable riqueza de Bin Laden. Tuvo miles de seguidores por todo el mundo, en lugares tan diversos como Arabia Saudí, Yemen, Libia, Bosnia, Chechenia y las Filipinas. Atentados del 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 2001 se secuestraron 4 aviones comerciales de los cuales 2 se estrellaron en el World Trade Center, uno en el Pentágono y uno en Pensilvania. Las autoridades estadounidenses lo culparon de la preparación y financiación del atentado tras la reivindicación hecha por el propio Bin Laden,
aunque el autor intelectual fue un radical islámico pakistaní llamado Khalid Sheikh Mohammed, información que se corroboró en 2006. Ante la negativa del régimen talibán de entregarlo, el ejército estadounidense invadió Afganistán para encontrarlo. La búsqueda fue infructuosa, se dio con el paradero de los principales líderes del régimen talibán, pero a pesar de haber acorralado a Bin Laden en la región de Tora Bora, este consiguió escapar a Pakistán. Llegó a afirmarse que ya había muerto en alguno de los bombardeos que tuvieron lugar durante la invasión. Sin embargo, en la ciudad de Jalalabad localizaron un vídeo donde aparecía Bin Laden reivindicando los atentados, con lo cual el gobierno estadounidense pudo justificar la invasión a Afganistán, ya que ello constituía una prueba de su culpabilidad. Algunos dudan que la persona que aparece en dicho vídeo sea realmente Osama Bin Laden argumentando. El poco parecido del hombre del vídeo con fotografías anteriores de Bin Laden. El hecho de que lleve un anillo de oro en un dedo, lo cual está prohibido por la doctrina islámica que profesa. Y que utilice su mano derecha, cuando se le supone zurdo. Hay quien opina que el vídeo no es más que una falsificación para culpar a Bin Laden y tener una justificación de la invasión de Afganistán y la culpabilidad de Al-Qaeda. A pesar de todo esto, las autoridades estadounidenses afirman que el vídeo es auténtico, que el que aparece en él es Osama Bin Laden y que por tanto el vídeo es una prueba de que fue el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre. Bin Laden reivindicó los atentados en octubre de 2004, es decir, 3 años después de cometidos, justo antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, enviando un vídeo a la cadena de televisión Al Jazeera, en el que se lo ve con aparente buena salud, leyendo un papel, y haciendo gestos a cámara para enfatizar parte del discurso. En el vídeo, además de reivindicar los atentados, Bin Laden también condenó la administración Bush por la decisión de haber invadido Afganistán. El papel de Bin Laden en el 11S sigue sin estar claro, pero según las confesiones de Khalid Sheikh Mohammed, Bin Laden solo proporcionó los recursos y la gestión preparatoria. En la página de los 10 fugitivos más buscados del FBI, se le atribuían varios atentados terroristas, pero no se mencionó específicamente los del 11S, limitándose a constatar que se le buscaba por su conexión con atentados en todo el mundo, siguiendo la práctica habitual de encausar a los fugitivos solo por 1 o 2 delitos, con independencia del número real de delitos que se le atribuyen. El periodista Idhaa se comunicó el 5 de junio de 2006 con el cuartel general del FBI sobre este asunto. Rex Tum, jefe retirado de publicidad investigativa del FBI, le dijo: la razón de por qué el 11/9 no es mencionado en la página de Osama Bin Laden como más buscado es porque el FBI no tiene evidencia convincente de su conexión con el 11 de septiembre, todo esto ha sido mencionado por el Movimiento por la Verdad del 11S. El FBI desautorizó las declaraciones de Tum, argumentando que la información que poseía este no era precisa y que Tum no es especialista en terrorismo. La posición oficial del FBI es que Bin Laden es responsable de los atentados del USS Cole, las embajadas de Kenia y Tanzania y que su implicación en los atentados del 11S es irrefutable. Supuestas muertes. El 2 de noviembre de 2007, Binazir Bhutto reveló que Osama Bin Laden fue asesinado por Ahmed Omar Saeed Sheikh. Esta revelación fue suprimida por la BBC de la entrevista original. Bin Laden aparece en 2007 en un nuevo vídeo y según miembros del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos aseguran que la cinta es genuina y que la voz emanada del vídeo pertenece al líder de Al-Qaeda. El 31 de enero de 2010, el diario español El País y el periódico colombiano El Tiempo, presentaron una entrevista a Sultan Tarar, mano derecha, del fugitivo talibán Mullah Omar, en la cual afirma que Bin Laden murió de un cáncer de riñón entre mayo y junio de 2002. Sin embargo, el 25 de marzo de 2010 Osama Bin Laden aparece y envía una advertencia al gobierno de los Estados Unidos a través de un audio emitido por la cadena de televisión qatarí Al Jazeera. Bin Laden dijo que el día que EU tome la decisión de ejecutar a Khalid Sheikh Mohammed, supuesto cerebro de estos atentados, Al-Qaeda ejecutará a todos los estadounidenses en su poder. Su personalidad según sus mujeres. Osama Bin Laden tuvo más de 20 hijos con 5 esposas.
Algunas esposas y amantes han declarado sobre su personalidad. Su primera esposa fue su prima Najwa Ghanem, con quien tuvo 11 hijos, pero luego lo dejó y se marchó de Afganistán unos meses antes del 11 de septiembre. Su segunda esposa Khadija Sharif, 3 hijos, no soportó la vida austera en Sudán, divorciándose en la década de 1990. Su tercera esposa Khairia Sabar, con un hijo, no sobreviviría a los bombardeos de Afganistán del 2001. Su amante africana entre 1996 y 1998, Kolabov, confesó que la violó en algunas ocasiones y hasta llegó a secuestrarla durante 10 meses en un hotel marroquí. Comentó que tenía una actitud violenta en el sexo, le pegaba para que consintiera sus caprichos sexuales, mordía muy fuerte hasta hacerle gritar de dolor, además de emitir unos sonidos animales espantosos y de tener un olor corporal horrible, tal como revela en su diario de una chica perdida. También lo calificó de genio, poeta, racista, muy apasionado, muy delicado y confundido, además con amor por la cultura occidental, obsesión por la cantante Whitney Houston, así como por la marihuana. Su cuarta esposa, Siam Sabar, le dio 4 hijos y lo abandonó cuando llegó la última esposa de 17 años, declarando a ABC que trataba a su familia como a perros, y lo describió como un monstruo que vivía en constante alerta, solo dormía 2 o 3 horas y comía muy poco. El quinto matrimonio solo duró 48 horas. Su última esposa fue Amal Ahmed Abdul Fattah, 26 años menor que él, por quien pagó $5.000, muy religiosa, con quien probablemente tuvo 6 hijos y que fue herida durante el asesinato de Bin Laden por defenderlo, pues le tenía mucha admiración. Las fuerzas especiales estadounidenses encontraron en su casa de Abbottabad abundante material pornográfico, tanto en vídeos como en sus computadoras. Por otro lado, es probable que las relaciones maritales de Bin Laden fueran su perdición. De acuerdo con Shaukat Qadir, un general de brigada pakistaní retirado, una de sus esposas lo habría delatado a las fuerzas estadounidenses. Al parecer, su tercera esposa, Khairia, no habría muerto en 2001, sino que huyó a Irán, donde quedó bajo arresto domiciliario, y luego se reencontró con Bin Laden en Pakistán en 2011. Luego de la muerte de Bin Laden, sus viudas se reencontraron en Islamabad bajo la custodia de las fuerzas de seguridad. Allí, Khairia, que habría vivido apartada en el piso inferior en Abbottabad, acusaba a Amal, su última esposa, de ser una prostituta que acaparaba las 24 horas a Osama. A su vez, Amal acusaba a Khairia de traición y de ser la real asesina de Osama. Otros familiares apoyaron a Amal. Uno de los hijos, llamado Khalid, habría advertido a Bin Laden de una probable traición por parte de Khairia. Sin embargo, ni el gobierno estadounidense ni el pakistaní han confirmado estos hechos. Paradero desconocido durante años. Ha existido un gran número de reclamaciones no verificadas acerca de su estado y ubicación, incluidos los rumores de su muerte en varios años, y las reivindicaciones de sus visitas a diversos países. Sin embargo, aunque hay grabaciones de vídeo donde aparece Bin Laden, no se pudo saber con exactitud su localización en esa época. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos pidieron a las autoridades talibanes entregar a Bin Laden para que enfrentara cargos por terrorismo. Los talibanes se negaron a entregar a Bin Laden sin pruebas o indicios de su implicación en los atentados del 11 de septiembre e hizo una contraoferta para que Bin Laden fuese a un tribunal islámico o lo extraditaran a otro país. Ambas ofertas fueron rechazadas por el gobierno de los Estados Unidos. Los rumores de su muerte siguieron. Se decía que estaba muerto o fatalmente herido durante los bombardeos de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre, o que había muerto por causas naturales. De acuerdo con Gary Berntsen, en su libro de 2005, Jailbreaker, un número de Al-Qaeda detenidos más tarde confirmó que Bin Laden había escapado de Pakistán, a través de una ruta oriental a través de montañas cubiertas de nieve en el área de Parachinar, Pakistán. Los medios de comunicación informaron de que Bin Laden sufría de una enfermedad renal que lo obligaba a tener acceso a servicios médicos avanzados, posiblemente diálisis renal.
Ayman al-Zawahiri, que es el segundo jefe al mando de Al-Qaeda, es quien ha brindado atención médica a Bin Laden. La CIA afirmaba por aquel entonces que Osama Bin Laden estaba vivo y escondido en el noroeste de Pakistán, en gran parte aislado de las operaciones diarias de Al-Qaeda. Por otra parte, en el mes de enero de 2010 el FBI divulgó unas imágenes virtuales de Osama Bin Laden, en las que proyectaba el aspecto que tendría en ese momento el líder de Al-Qaeda. Los expertos forenses del FBI aseguraron que Bin Laden seguiría teniendo barba, además, se especulaba que el líder de Al-Qaeda caminaría con un bastón. Los informes sobre el paradero. Declaraciones sobre la ubicación de Osama Bin Laden fueron realizadas desde diciembre de 2001, aunque ninguna fue probada definitivamente y algunas han puesto Osama en lugares diferentes durante periodos de tiempo superpuestos. Dado que una gran ofensiva militar en Afganistán a raíz de los ataques de Al-Qaeda en los Estados Unidos no lograron descubrir su paradero, Pakistán había sido identificado regularmente como sospecha de su escondite. Muerte. El 1 de mayo de 2011 se informó que Osama Bin Laden murió durante una acción militar de EU. Se confirmó la identidad de Bin Laden comparando muestras conservadas de ADN de su hermana muerta con ADN del cuerpo sin vida. El cadáver fue tomado por elementos de Fuerzas Armadas de EU. Tras el ataque, y quedó en su posesión. Ese día, a las 10:40, el presidente Obama se dirigió a la nación afirmando, previa confirmación por parte de funcionarios estadounidenses, que Osama Bin Laden había muerto en una operación secreta en Abbottabad, Pakistán, ciudad 50 kilómetros al noreste de Islamabad y 150 kilómetros al este de Peshawar. Obama indicó que la operación fue obra de un pequeño grupo que actuó bajo sus órdenes y contó con ayuda del gobierno pakistaní. La localización y muerte de Bin Laden fue facilitada al seguir los pasos de uno de los miembros y mensajeros de su grupo íntimo. 2 años antes, los servicios de inteligencia estadounidenses localizaron la región en donde operaba su mensajero. A partir de esos datos, en agosto de 2010 fue localizada la zona en que podía vivir, a unos 55 kilómetros al norte de la capital de Pakistán, Islamabad, en una mansión fortificada. En febrero de 2011, los servicios de inteligencia ya estaban seguros de que en la residencia objeto de investigación se encontraba la familia Bin Laden. En marzo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tuvo conocimiento de los datos de inteligencia y el 29 de abril aprobó la operación. Esta no fue comunicada a ningún país, ni siquiera a Pakistán, y se desarrolló en 40 minutos por un grupo de élite reducido del ejército estadounidense. Falleció en la operación el propio Bin Laden, de 2 tiros, uno en el pecho y otro en la cabeza, un hijo de este, una mujer no identificada, el mensajero que había servido para localizarlo y un hermano del mismo. Según informaciones posteriores facilitadas por la administración estadounidense, Bin Laden no estaba armado al ser abatido, pero sí lo estaba la mujer que intentó protegerlo, la cual disparó a los comandos estadounidenses y por eso fue herida en una pierna. Su cuerpo fue trasladado al portaaviones USS Carl Vinson, donde tras celebrarse un funeral según los ritos islámicos, fue sepultado en el mar. No obstante, algunos analistas conocidos por haber planteado con anterioridad explicaciones alternativas a los atentados del 11S, han señalado que el anuncio de la muerte de Bin Laden es incongruente y las circunstancias que la rodearon, extrañas. En relación con lo anterior, han sugerido que su asesinato pudo ser un montaje del gobierno estadounidense, ya que, según los datos que manejan, podría haber fallecido mucho tiempo antes, incluso en diciembre de 2001. Entre las varias versiones conspirativas se encuentra la del periodista estadounidense Seymour Hersh, quien piensa que el ISI pakistaní retenía a Bin Laden desde 2006 y que tras la muerte de este, provocada por soldados estadounidenses guiados por espías pakistaníes, su cuerpo no fue lanzado al océano.